Puede usar su celular si ya no trae Biblia, pero lo pone en silencio en cuanto leamos, ¿eh? Por favor. Libro de Santiago, capítulo 5, vamos a la lectura del verso 7 al 11. ¿Lo encontró? Sígame con su vista. Dice la palabra de Dios a la letra en el verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Tener qué? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Verso 9. Hermanos, no os, que, no os queréis una, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Así que con nosotros, Pastor Tomás. Hermanos, feliz sábado. Me alegro esta mañana estar aquí con ustedes otra vez. El pastor Abel se ha adueñado de la iglesia. Perdón, Ismael. Abel el chiquito, ¿eh? Abel el chiquito. Pastor Ismael se ha adueñado de la iglesia. Y hace 8 días tuvimos aquí un invitado especial. Al pastor Alfredo, claro. Cada año la Asociación de las Conferencias Regionales Adventistas hacen un evento, un concilio que se llama Concilio de Conciencia y Justicia Social. Desde hace tiempo yo quería asistir a un evento de eso y tuve la bendición de estar allí en San Luis, Missouri, hace 8 días. El jueves comenzamos con ese evento y el punto es la preocupación que existe en el mundo religioso acerca de las situaciones sociales que se está presentando en el país. No hablemos del mundo, sino aquí en Norteamérica. Las situaciones de injusticia, de racismo, de intolerancia. Y bueno, este evento fue para explicarnos como iglesia qué podemos hacer. Ya les platicaré después un poco más acerca de cuáles son las herramientas que podemos tener nosotros los hispanos ante situaciones difíciles en el país, cuando se presenta intolerancia, racismo y cosas parecidas contra nuestra raza, nuestra comunidad. Pero Dios es bueno y sabemos que Dios siempre es el que nos protege. El Señor es nuestro defensor. Gracias, hermano Manolo. El reino de los cielos para aquellos que cooperan. En el mes de noviembre, bueno, el pastor Ismael me confirma, vamos a comenzar a tener la comisión de nombramientos. Ustedes quizá han sido informados. Quedamos que a partir de, antes de que termine el año, debemos renovar las funciones, las directivas. Y bueno, en las peticiones, hermana
Hermana Lili Quinteros, en las peticiones de los lunes hay que poner de aquí en adelante la renovación de los directivos de nuestra iglesia para el 2025. Que Dios vaya dirigiendo desde ahora para que cuando se haga la comisión de nombramientos y Dios elija, Dios ponga a los que tengan disposición de servir. Quiero esta mañana, mis hermanos, abrir la palabra y platicar con ustedes acerca de me gusta a veces observar las dificultades que tenemos como iglesia, porque son experiencias que aprendemos. A veces también observamos a nuestro alrededor, a las personas, y a veces creemos que tenemos problemas y que nuestro problema es más grande que otros. Pero cuando conversamos con otras personas y la plática se expande, se ahonda la conversación, entonces otras personas nos platican su problema, y cuando uno escucha los problemas de otras personas, nos damos cuenta que mi problema en verdad es bien chiquito, porque hay otras personas que tienen problemas mucho más graves. Y cuando eso sucede conmigo, de pronto estoy preocupado por cosas y escucho a otras personas que están preocupados también, y cuando escucho esas experiencias o esa situación que están pasando, digo, bendito Dios, amén, Señor. Por lo menos veo demasiado chiquito lo que me pasa a mí. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Algunos tienen problemas grandes, otros tienen problemas pequeños. Nos decía una hermana, cuando mi esposa y yo recién tuvimos al niño y estaba chiquito, como de 1 año, un pastor y su esposa nos visitó y pues no dormíamos bien porque el chiquito era duro de dormir y estábamos desvelados, y una mañana amanecimos que el chiquito estaba bajo nuestros pies, era bebé, y supuestamente él dormía en medio de nosotros, pero pues éramos jóvenes y sin experiencia. Madrugada nos dimos cuenta que el niño estaba en el pie y nuestro pie encima de él. Y contamos le platicamos nuestros detalles de no dormir bien, la dificultad del niño, etcétera, cosas que ustedes saben. Y entonces la hermana, la esposa del pastor, era ya un poco adulta, y nos dicen, bueno, eso es normal, están aprendiendo. Dice, pero no pueden dormir ahora. Dice, pero de aquí en adelante ustedes no van a dormir igual en la vida. Porque cuando el niño es chiquito, problemas chiquitos. Pero cuando el niño ya empieza a crecer, también los problemas comienzan a crecer. Y cuando los hijos son grandes, entonces tenemos problemas grandes. El caso nuestro, gracias a Dios, nuestro hijo no nos ha metido en ningún problema, ni hay cosa grave que preocuparse, pero ustedes saben que en la noche los padres, él está lejos y los que tienen hijos lo saben. A veces no podemos dormir, o por lo menos yo, pensando, mañana sale temprano al trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces mi esposa dice, pero bueno, hay que orar y está en las manos de Dios. Una preocupación. Pero de pronto otros papás, otros hijos, mayores preocupaciones, mayores problemas de salud, de familia, del trabajo, de lo que sea. Les quiero platicar, mis hermanos, que eso puede causar desesperación. Muchos cristianos pierden la fe cuando tienen problemas. Conozco muchos hermanos que han dejado de venir a la iglesia o dejan de asistir a la iglesia porque tienen problemas.
Problemas de trabajo, problemas de dinero, problemas de salud, problemas de matrimonio, problemas de familia, problemas con los hijos, problemas de lo que sea. Y esos problemas se les mete en la mente y en las emociones y en sus sentimientos. Y entonces muchos hermanos que he conocido, muchos cristianos, de pronto dejan de orar, dejan de ir a la iglesia porque tienen problemas. Y cuando me toca visitar los hermanos, pastor, dice, tengo muchos problemas y no tengo ganas de ir a la iglesia, y comienzan a platicar su asunto. ¿Qué podemos nosotros hacer? Quiero esta mañana platicar con ustedes. Es como cuando usted está preparando sus enchiladas o chilaquiles y tiene que ponerle los ingredientes, ¿no? Y de pronto dice, algo le falta a estos chilaquiles porque no le siento sabor. Pues que no tiene sal. Entonces le pone sal. Y cuando le pone sal dice, ahora sí quedó bien. O lo que le guste cocinar. En la vida espiritual, mis hermanos, y en la vida diaria, hay muchos ingredientes para vivir con fe, con ánimo, con entusiasmo, pero a veces no nos damos cuenta, quizá el ingrediente principal o importante para que la vida tenga sabor. Ustedes saben que el enemigo, Satanás, en guerra diaria, todos los días, su meta principal no es de que usted no tenga casa, no tenga carro, no tenga trabajo. La meta principal del enemigo es que usted no se sienta bien. Usted, su vida personal, no sea feliz. Lo que él quiere es verlo a usted destruido, triste, enfermo, cabizbajo, enojado, aplastado, porque pues él es el ser más infeliz y él quiere que todos pasen por la experiencia que él ha pasado y por la vida que él vive. Esa es la tarea del enemigo. Ustedes saben bien, lean, si no recuerdan, San Juan 10:10. Si quieren abrir ese versículo, voy a leer 3 versículos introductorios, ¿está bien? Para explicarle lo que quiero esta mañana platicar con ustedes. Dice Jesús en San Juan 10:10, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Para qué está el enemigo? Dice, para hurtar, matar y destruir. Matar sus ánimos. Claro que físicamente quiere que usted desaparezca sin fe. Quiere destruir su vida. El que más está interesado en destruir su matrimonio es Satanás. El que más está interesado en destruir la iglesia es Satanás. El que más está interesado en destruir la vida de usted es el enemigo. Por eso Jesús dice, el enemigo para eso viene. Entonces el apóstol Pedro, interesante, unos años después, advierte, explica, él escribe a la iglesia como que diciendo, miren, tengan cuidado porque él entiende eso. Vayan conmigo a 1 de Pedro 5:9. Primera de Pedro 5:9. Otro versículo allí. Ustedes también, ustedes conocen ese versículo, lo hemos estudiado. Dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 5:8, perdón, no 9, 5:8. Dice él, sed sobrios y estén despiertos. Déjeme leerlo en el lenguaje moderno. El español antiguo dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En la versión moderna, el lenguaje moderno dice, estén listos y despiertos, porque vuestro enemigo, el diablo, como león hambriento, anda alrededor a quien devorar.
día y noche, día y noche. El enemigo no quiere verlo a usted feliz, ni en su casa, ni en su trabajo, ni en la iglesia. Esa es tarea del enemigo. Un día, un hermano, ya les platiqué, dejó de asistir a la iglesia. Era un diácono. Él siempre estaba en la puerta, pero yo estaba predicando. Yo era pastor de esa iglesia que tenía más de 300 miembros. Y ustedes saben, a la hora de la salida, saludar 300 miembros, pues es casi imposible uno por uno. La gente sale, otros se amontonan y cuando uno está en la puerta no falta alguien que, pastor, ¿cómo está? Y hace plática. Y este hermano, pues yo no me di cuenta, pasó, salió y pasaron 3 sábados que no lo vi en la iglesia. Era el diácono y le pregunté al director del diácono, diga, ¿y el hermano Pepín, qué pasó con él? Dice, pues ya tiene 3 semanas, pastor, no lo vemos. Y lo fui a buscar. Y cuando llego a su iglesia, llego a su casa, le pregunto, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué usted ya no ha ido? Por su culpa, pastor. Y le dije, ¿y yo? Es que el sábado 28 de septiembre, dice, usted estaba en la puerta, pastor, yo pasé y usted no me saludó. Dije, pero yo no lo vi. Dice, pero yo sí lo vi a usted. Ay, 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 quise hacer memoria, pues no pude entre tanta gente. Le dije, hermano, pues que no sea eso un motivo que el enemigo lo está zarandeando y en su mente busca cómo el enemigo lo quiere atrapar. Le dije, pero bueno, mire, si no lo saludé allá, aquí vine a su casa, ahora no solo salúdeme, abráceme. Y entonces me dijo, gracias, pastor. El próximo sábado, ahí estaré otra vez. Hay detalles demasiado pequeños en la vida que el enemigo quiere introducir porque su tarea es eso, devorar. Jesús dijo, hurtar, matar y destruir. El apóstol Pedro dice, anda como león rugiente buscando a quien comer. Hace días escapó en el zoológico de Reynosa un tigre de Bengala. Toda la población del área estaban preocupados. Televisaron al tigre, alguien lo captó con la cámara cruzando y entonces la gente que vive en la orilla entre el río del lado de México y el lado de Texas estaban preocupados porque no lo podían encontrar y el tigre estaba suelto, un tigre gigante. Entrevistaron a unos vecinos del lado de McAllen, de este lado, y dice, oiga, ¿qué siente usted? Dice, no podemos salir. Dice, ni siquiera podemos sentarnos en el porchecito de la casa a tomar nuestro café porque cualquier rato el tigre nos asalta. Hay que estar encerrados. Bueno, yo no he escuchado si lo atraparon o no. Ya no he investigado más. Como están lejos, pues no me preocupa, ¿no? Escuchen, ese enemigo que está en la casa, está en el trabajo, está en la calle, está en la iglesia, donde quiera el enemigo, un día cayó del cielo enojado aquí en la tierra para seducir, para engañar, para que usted no esté contento. Se mete por todos lados. Un día, en la junta de Dios, apareció ese enemigo. Y cuando Dios lo ve, le dice, hey, ¿y tú de dónde vienes? Él no dijo, vengo de Marte. Ustedes saben la historia, ¿cierto? Vayan conmigo al libro de Job. Job. Un día se presenta él en ese concilio de los representantes de los planetas o de los mundos. Ahí llegó este personaje y Dios le pregunta y le pregunta, ¿de dónde vienes?
Job, capítulo 1. Dice el versículo 13. Un día aconteció que, versículo 6, no 13. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino ¿quién? No. Estoy leyendo Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales también vino ¿quién? Satanás. Y entonces Jehová le preguntó: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió y le dijo: de darle la vuelta a la tierra y andar por ella. En esa reunión, yo no sé cada cuánto tiempo Dios tiene las reuniones de los representantes de los mundos. Y entre ellos Satanás supo y fue como representante del planeta Tierra. Y cuando llega, Dios le dice: ¿de dónde vienes? De rondar mi rancho. Y yo allá por Arvada, por Highland Ranch. Yo vengo de allá por Aurora. ¿A dónde vive Ana Gloria? Vive en Arvada también, ¿no? Le di una pasadita por Hudson. Y también pasé por Thornton. ¿Por qué? Porque en el planeta Tierra están los hijos de Dios y el enemigo quiere molestarlos, adueñarse para que no sean felices, para destruirlos, para hurtarles, para matarlos, para devorarlos. Y como un ejemplo, mis hermanos, de la historia nuestra, Dios permitió que se escribiera la historia de Job para que nosotros entendamos que hay un enemigo detrás, pero hay un Dios más poderoso para librarnos. Pero hay algo que nosotros debemos ponerle a la vida, un ingrediente para darle sabor en medio de los ataques del enemigo. En ese diálogo, ustedes conocen la historia. El versículo 8 le pregunta Dios a Satanás: ¿tú conoces a un hijo que tengo allá, de donde tú vienes, del planeta Tierra? ¿Tú conoces a mi hijo que se llama Job? Y entonces Dios dice: ese hijo mío que está allá en Arvada, a ese hijo mío que vive allá vive en Thornton. Dice el versículo 8: no hay otro como él. Ese es bueno. Claro, en el versículo 1, ustedes leyeron, dice que en la ciudad de Uz vivía un hombre llamado Job, y este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios. ¿Y era qué? Apartado del mal. Pero el enemigo no le importa. Él quiere destruir, matar, hurtar, devorar a quien sea. Y entonces cuando Dios le pregunta: ¿conoces a mi hijo Job? Óigame, qué lindo, ¿no? Que Dios, cuando Satanás todavía eso hace todos los días. Y entonces Dios le pregunta hoy y le dice: hey, Satanás, ¿tú conoces a mi hijo el Manolo? El marido de Nelly. Ay, Satanás dice: sí, lo conozco. Ajá. Claro. Y Satanás puede preguntar: ¿y conoces a Juanito Arriola? Ese que va mucho para Durango.
¿Y conoces a la Lupe? Puede preguntar. Escuchen. Entonces Satanás respondió y dijo: ¡Ah, sí lo conozco! Y yo sé que él es bueno. Él te adora, él te respeta. Pero yo creo que no así nada más por nomás. Es porque tú lo cuidas. Porque lo has hecho rico, le diste hijos, porque tiene una familia feliz. Oiga, qué matrimonio más lindo el de Job, su esposa y sus 7 hijos, y tenía mucho ganado. Qué linda familia. Y entonces Satanás dice: dame chance y verás que lo voy a destruir. Ustedes han leído la historia. Satanás fue y tocó a Job y se llenó de desastre. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió sus tierras. Le cayó una enfermedad en la piel. Entre la ceniza y el polvo se rascaba. Todos los días el dolor, desde la cabeza hasta los pies. Y en medio del dolor, mis hermanos, en medio del dolor, cualquiera en una situación de desgracia se enoja. Y nosotros los seres humanos, lo primero que hacemos es, cuando algo nos va mal, buscamos culpables. Como aquel hermano que dejó de existir por su culpa, pastor. Lo más posible es que siempre buscamos culpables. El marido busca culpable, culpa a la esposa por lo que sucede, o la esposa culpa al marido, o los hijos culpan a los padres, o los padres culpan a los hijos, o culpan a los vecinos. Siempre. Cuando estamos en medio de ese conflicto, de dolor, de problemas, mis hermanos. Pero escuchen, qué cosa interesante. Dios cómo permitió escribir la historia de Job para que aprendamos nosotros cómo luchar en esta vida, cómo salir adelante, cómo no derrotarnos, cómo seguir con fe, con ánimo, aún en medio de las dificultades. Y escuchen bien lo que dijo Job. Versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Y luego, ¿cómo termina el versículo? Sea el nombre de Jehová bendito. El versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni culpó a Dios, ni a los ancianos de la iglesia, y ni al pastor. No culpó su desgracia. Qué paciencia en medio del dolor. Que, mis hermanos, ¿qué cosa podemos nosotros aprender cuando las cosas no salen bien? Cuando los problemas están apretando. Y vuelvo a repetir, todos los días, todos nosotros tenemos problemas y podemos tener más problemas. Porque aún siendo Job el hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, fue tentado por el enemigo en medio de la prueba. Mis hermanos, digo, no es que nosotros, yo quiera decir que tal vez no seamos, algunos de ustedes son como Job, buenos, pero otros no tan buenos. El enemigo no busca al más bueno.
Él busca, mis hermanos, destruir a la humanidad y sobre todo a los hijos de Dios. Y todos nosotros podemos estar involucrados, podemos pasar por dificultades, problemas todos los días. Hay algo allí que debemos aprender de las experiencias de este hombre, de la situación que pasó nuestro hermano Job. Años después, el apóstol Santiago hace una referencia a Job. Años, siglos después, el apóstol Santiago vuelve a mencionar, porque Santiago el apóstol escribe para nosotros, para los que estamos en la lucha de la fe y en la lucha de la vida todos los días. Es que, mis hermanos, cuando Dios escribió las escrituras, no lo escribió pensando solo en el aire o en las cosas. Él específicamente pensó en usted, pensó en mí, pensó en cada uno. En la mente de Dios, mis hermanos, hemos existido antes de existir, porque Dios lo sabe todo. Y cuando Él escribió estas cosas, Él pensó en usted, pensó en ti, pensó en mí, para que entendamos cómo vivir y tener sabor a la vida y sonreír, y en medio del dolor, en medio del problema, pedir a Dios y tener la fortaleza y encontrar el ingrediente para vivir en paz, para vivir feliz, para vivir con fe y no culparle a Dios y no culparle a nadie, sino que sepamos cómo salir de los problemas. Y entonces Dios inspiró a Santiago y escribe parte de esta historia de Job. Vayan conmigo a Santiago 5 ahora. Santiago capítulo 5. Dice el apóstol Santiago, vamos a leer a partir de versículo 7. Digan amén si ya encontraron el versículo. Por tanto, hermanos, escuchen. Tengan también ustedes paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Versículo 9, hermanos, no culpen unos a otros, no se quejen unos contra otros para que no seáis condenados, porque el juez está a la puerta. Versículo 10, hermanos míos, dice el apóstol, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos también por bienaventurados a los que sufren. Ahora dice, ustedes han escuchado acerca de la historia y de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Escuchen, dice el versículo 11, ustedes han oído de la paciencia de ¿quién? De Job. ¿Quién como Job, en medio de su dolor y de su pérdida, alabe a Dios? Eso no es fácil, mis hermanos. Si el Espíritu Santo no trabaja en nosotros, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo se posesione de la vida, que conduzca la mente, que conduzca nuestros sentimientos, que Dios a través del Espíritu Santo sea el que trabaje en nosotros,
No podremos, mis hermanos, no podemos disfrutar la vida, ni la vida, ni la vida diaria, ni la vida de la fe, porque las preocupaciones, los problemas, el dolor, la enfermedad, nos va a estar destruyendo poco a poco. Y en lugar de sonreír, estaremos malhumorados, enojados, airados, enojados, peleando, culpando, hasta con Dios. Y leímos que ante todo eso, el libro de Job, dice, Job no le atribuyó a Dios su mal, sino que dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Por fin sea el nombre de Jehová alabado. ¿Cómo podemos nosotros explicar? ¿Cómo podemos nosotros levantar la mirada y decir, Señor, gracias por lo que estoy pasando? Gracias por lo que no tengo. Gracias por la dificultad en mi hogar. Gracias, Padre, porque estoy aprendiendo. Porque tú das, tú quitas, y lo que tengo es tuyo. Hay una palabra aquí que Santiago menciona, el cual es el ingrediente que nosotros debemos pedirle a Dios todos los días, mis hermanos, todos los días. ¿Cuál es ese ingrediente? Paciencia. Dice Santiago, ustedes conocen la paciencia de Job. Claro, porque la paciencia, al igual que la fe, al igual que el gozo, al igual que el amor, al igual que la misericordia, son, mis hermanos, atributos divinos, es fruto del Espíritu Santo que nosotros podemos tener. Claro. Hay personas que yo he visto, mis hermanos, que tienen mucha paciencia. Y hay personas que no tienen paciencia. Yo estoy pidiendo a Dios que me ayude con ese atributo, que yo pueda tener más paciencia. En los últimos años creo que me he visto yo mismo que como que estoy teniendo más paciencia. Pero, ¿por qué es importante pedir a Dios fe? Claro, mis hermanos. Leemos la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esta mañana les voy a decir, sin paciencia es imposible mantenerse en la fe. Así como sin gozo es imposible disfrutar la vida diaria y la vida cristiana. Pero sin paciencia, el matrimonio se derrumba. La familia se destruye. El padre pierde su autoridad cuando pierde la paciencia. Los hijos en la casa entre hermanos pelean cuando pierden la paciencia. Iglesias se destruyen cuando sus miembros no tienen paciencia. Un gobierno le declara la guerra a otro cuando se termina su paciencia. Por eso Santiago escribe, dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando están pasando por dificultades. El versículo 8 dice, también ustedes tengan paciencia. El versículo 7 dice, hermanos, tened paciencia hasta que termine todo, hasta la venida del Señor. La indicación de Dios es que debemos vivir con paciencia. Cuando estamos recién casados, aquí creo que el más recién casado, creo que es Pastor Ismael, yo creo, porque todos ya somos veteranos en el matrimonio. Bueno, algunos todavía no se han casado. Pero ustedes saben que cuando, hermana Gloria, estamos recién casados, debemos tener paciencia porque
pues no sabemos, ¿no? El esposo recién casado tiene que tener paciencia a la esposa recién casada porque no sabe todavía cómo voltear un huevito. Algunas ya llegan muy entrenadas porque tomaron curso de cocina, pero casi nadie, porque pues así es. Pero ¿saben qué interesante? Después de 50 años de casados, cuando ya andan, pues ya andamos chocheando, otra vez necesitamos paciencia. Es que toda la vida necesitamos paciencia. Cuando los hijos están chiquitos, los padres necesitan tener paciencia con ellos. Pero cuando los hijos crecen, los hijos ahora deben tener paciencia a los padres. En la escuela, los niños que van a la escuela deben tenerle paciencia a sus maestros. Los maestros deben tenerle paciencia a sus alumnos. Y mis hermanos, y cuando estamos en la iglesia debe tenerle paciencia al pastor. El pastor debe tenerle paciencia a los hermanos deben tener paciencia uno con el otro, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos venimos a adorar con el deseo de encontrarnos con Dios, pero el primero que nos encontramos en la puerta somos nosotros. Y si usted mira a alguien como que lo mira mal y no tiene paciencia, usted dice: ¿y ese por qué mira mal? Téngale paciencia. ¿Y este por qué no me saludó? Usted no sabe qué dificultad tiene y por eso ni siquiera puede extender la mano. Téngale paciencia. Cuando vaya a la tienda, mis hermanos, a veces el cajero que le atiende puede ser que esté distraído y le cobra de más o le cobra de menos o no le cobra bien o en fin, y usted se enoja. Tenga paciencia. Cuando va por la calle manejando, usted no sabe la gente que anda conduciendo, qué dificultades le está trastornando la vida. Tenga paciencia. No rapidito. Hay personas que en cuanto ve que algo, ahí están impacientes. Qué cosa más desesperada. Pero el apóstol Santiago dice: hermanos que están en la fe, manténganse en la fe. Manténganse en el evangelio de Cristo, manténganse en el evangelio de Cristo Jesús hasta su venida. Tengan paciencia. Porque en la iglesia, mis hermanos, también tenemos dificultades y tenemos problemas. Entonces necesitamos paciencia. Y el Señor quiere ese atributo divino en nosotros para que aquí estemos juntos hasta que Cristo venga. Con paciencia. El apóstol Pablo en Gálatas 5 nos dice que la paciencia no es una ciencia que se aprende o se cultiva. Es un fruto del Espíritu Santo que Dios pone si nosotros se lo pedimos. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y ustedes van a encontrar, mis hermanos, el versículo o los versículos 22, Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu comienza diciendo amor, gozo, paz y luego paciencia. Y luego dice mansedumbre, benignidad, bondad, templanza. Así que, escuchen bien, tener paciencia se aprende. Pero cultivar la paciencia
Usted no va a ir a una escuela para que usted diga, me inscribo a la Universidad de la Paciencia o voy a tomar una clase que se llama paciencia. Claro, hay maneras de cómo enseñar, algunas técnicas para tener autocontrol de sus emociones, sus impulsos, cómo controlar la mente, la respuesta, las palabras, etcétera. Hay técnicas, pero mis hermanos, escuchen bien. Todo lo que se aprende en el lenguaje humano, en cierta medida, se olvida o se deja de practicar. Cuando leemos la Biblia que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, el fruto del Espíritu es gozo, es paz y también es paciencia, quiere decir que el único que nos puede poner en nuestro ser, adentro de nosotros, ese fruto de la paciencia, es el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que nosotros debemos orar. Cuando usted ore, dígale, Señor, por favor, pon dentro de mí paciencia. Que tu espíritu cultive dentro de mí paciencia. Porque necesito, Dios. Necesito paciencia en mi matrimonio, necesito paciencia en mi familia, necesito paciencia con mis hijos, necesito paciencia con mi iglesia. Oh Dios, necesito paciencia con ese pastor. Dios, ayúdame. O el pastor puede decir, oh Dios, necesito paciencia con estos hermanos y más con Manolo. Dios trabaja de una manera, mis hermanos, maravillosa. El Espíritu Santo comienza a posesionarse de su mente, de sus sentimientos, de sus emociones, y usted no se da cuenta y dicen, bueno, antes yo me enojaba más, ahora menos, antes cualquier cosa gritaba, ahora, ha de ser por esa vitamina que estoy tomando. Todo lo que tome le va a ayudar en algo, pero el que está trabajando cuando usted le pide a Dios, es Dios a través del Espíritu Santo que está trabajando, y usted es un cristiano feliz, es un esposo feliz, es una esposa feliz, es un hijo, un padre, es un miembro de iglesia, porque usted está en las manos del Espíritu Santo que le está produciendo paciencia. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si Dios fuera desesperado como nosotros? Hay un versículo que me gusta, búsquenlo. Está en segunda de Pedro, segunda de Pedro 3:9. Y primera de Pedro ya leímos, segunda de Pedro 3:9. Estaba yo predicando una vez, recién gradué de pastor. Llegué a una iglesia recién graduado. Y yo no pregunté a qué horas es el culto ni termina. Hay iglesias que tienen un horario definido, así. Cuando llega a las 12 en punto, todo debe terminar. Y yo no sabía eso. Llegué a esa iglesia. Así que comencé a predicar, y ustedes saben, entre cosas que suceden, cantos, la oración, y así que se redujo el tiempo y yo comencé a predicar como 15 para las 12. Nadie me dijo, pastor, solo tiene 15 minutos, nadie me dijo. Así que yo comencé a predicar. Óigame, cuando llegó a las 12 en punto, un hermano se para ahí así, ahí atrás. Y está atrás y me hace así, me hace. Bueno, dije, este hermano le duele el brazo, ¿por qué está meneándome? Y yo seguía predicando, y el hermano allá afuera, y le hace, y le hace, y le hace. Y entonces, pues ya no entendía yo de tanto movimiento, y le dije, disculpe, hay un hermano que me quiere decir algo. Y el hermano desde atrás me grita, dice, ya termine. Y entonces yo le dije, ¿ya tiene hambre? Pues váyase. Váyase adelante a calentar la comida y llegamos luego. Años después, yo le pregunté al hermano, dije, hermano, ¿usted sigue molestando a los predicadores porque está desesperado en irse? No, pastor, dice, ya Dios me está cambiando. Dice, Dios está, amén, amén.
Todos podemos tener problemas de la impaciencia, pero mis hermanos, todos tenemos la oportunidad de tener ese fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Miren qué lindo este versículo. Léanlo, 1 de Pedro 3:9. Perdón, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, como algunos lo entienden mal, sino que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que usted se salve. Jesús aún no viene ni vendrá, mis hermanos, si Él no ve que usted se entrega completamente a Él. Y todavía Dios está esperando que el tío, la tía, el suegro, la suegra, su hermano, su primo, sus papás se conviertan. Dios está esperando. Dios da el tiempo necesario, porque Dios es paciente. Los 4 ángeles están en los 4 ángulos de la tierra con las últimas copas para destruirlo todo. Están diciendo, quiero imaginar que uno de esos ángeles, Señor, ya mero, ya lo suelto. Y el Señor dice, espérate. Pero ya pasaron 500 años, hay que esperar otros 1000, no hay problema. Que la paciencia de Dios es insuperable. La paciencia de Dios es inmensurable. La paciencia de Dios, mis hermanos, es incomprensible para la mente humana, porque Dios es paciente. ¿Tú has fallado? ¿Ha fallado tu matrimonio? ¿Ha fallado tu familia? ¿Le has fallado a Dios? Usted, hermano, no se angustie. Acuda a Él y Dios con una sonrisa le dice, mi hijo, qué bueno que vienes. Qué bueno que te levantas. Dios no está con la frente así, enojado, mirando. Hey, ya mero te voy a mandar allá. Ya merito te toca. Dios es paciente. Cuando Dios ve que fallamos, Él nos extiende la mano y te dice, levántate, hijo, levántate. Otra vez, levántate. Otra vez, levántate. Porque Dios es paciente. No quiere que ninguno perezca. Dios quiere tener hijos pacientes también. Esta mañana quiero orar por cada uno de ustedes y por mí. Señor, ayúdame a tener paciencia. En mi casa, con los hijos, con los suegros, con la nuera, con el yerno, con la familia, con el esposo, con la esposa. Y la iglesia, con mis hermanos. Dios es paciente. Dios quiere que también nosotros esperemos el gran día de nuestra redención con paciencia, porque Jesús quiere que usted esté allí. Lo que está en Lamentaciones, capítulo 3. Búsquenlo y subrayenlo, mis hermanos, con tinta roja en su Biblia. Cada vez que ustedes sientan que no pueden, lean este versículo. El versículo 22 y 23 de Lamentaciones, capítulo 3, Lamentaciones, versículo 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, oh Dios, grande es tu fidelidad. Y termina el versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Todas las mañanas Dios nos dice, Dios te dice, levántate, aquí estoy. Estoy contigo. Señor, pero te he fallado. Aquí estoy contigo. Porque su misericordia nunca decae. Lamentaciones 3, 22 y 23. Subráyenlo. Todas las mañanas Dios tiene paciencia para usted. Dios tiene paciencia para mí. Hay que tener paciencia los unos a los otros, mis hermanos. Un ingrediente que Dios puede poner en nosotros para sonreír a la vida, ser cristianos felices,
en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Gracias, Padre. Gracias por tu paciencia. Porque si no fueras tú un Dios de amor y misericordia, estaríamos destruidos. Pero gracias porque tú nos tienes paciencia. Gracias porque tú nos das la mano y nos levantas todos los días. Gracias, Padre. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el fruto de la paciencia y podamos tener paciencia los unos a los otros aquí en la iglesia, como hermanos, en la casa, en la familia, en el matrimonio y donde quiera, que seamos hijos tuyos con paciencia divina. Gracias, Padre. Pedimos esta mañana tu bendición con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos.